En la primera pregunta, toda la información está dada. Creo que no meritaba mayor complicación. Tenemos la tasa de descuento, que es el 10%. Lo vamos ordenando. Recuerden que el costo de oportunidad viene a ser la tasa de descuento. A esta tasa de descuento también se le llama TMRE, que significa tasa mínima de rendimiento esperado. También se le llama tasa de corte. Tiene diferentes nombres. Se le llama tasa de descuento porque es aquella tasa que permite un valor del futuro traerlo al presente. Es que traer un monto del futuro al presente significa deducir los intereses, o sea, descontar los intereses, de ahí el término de descuento. Tasa mínima de rendimiento esperado significa que todo inversionista por su capital demanda un rendimiento mínimo, un retorno mínimo, de ahí su nombre. Y se le llama tasa de corte porque si usáramos la TIR como un criterio de rentabilidad, si la TIR rinde, si la TIR de una inversión es 10 o más de 10, negocio rentable, caso contrario no lo es. Por eso se le llama corte, ¿no? Vale decir, si nosotros graficáramos y viéramos dónde está la TIR y comparáramos con el 10%, significa que todo lo que está por encima de 10 es como que estuviéramos cortando el diagrama, es la zona de rentabilidad, y por debajo es la zona de no rentabilidad. Entonces ese es el primer párrafo del ejercicio. Y luego nos dicen que hay dos alternativas. Dice, sí, hay dos alternativas de maquinaria, vale decir activos fijos. Y si uno lee la pregunta, no hay información de ingresos, hay un costo inicial que es la inversión, hay un costo adicional de esa maquinaria. O sea, la maquinaria se compra y se paga en dos partes, ¿no? Hay una inicial de 18.000 y luego el saldo en el siguiente año. Y estas inversiones se esperan obtener ingresos netos, vale decir ingresos por venta menos los costos y gastos de operación. Recordemos que el término ingreso neto de operación significa ingresos por ventas, o sea, lo que vamos a vender, menos los costos y gastos de la operación. Esto significa, en términos contables, que está el costo de producción, están los gastos de administración y están los gastos de ventas, ¿no? Para operar necesitamos producir y administrar y vender dicha producción. Eso significa ingresos netos. A todos los costos le hemos quitado los gastos y gastos que son necesarios para concretar ventas. No hay ventas sin costos por operar. Es el segundo concepto que estamos revisando. Porque esta revisión es importante porque entendiendo el problema podemos ver cuál es el procedimiento para resolver. Entonces, hasta ahí de la primera máquina no tengo información de ventas, me dan el neto. De la segunda alternativa, igual me dan el monto de la inversión, me dan el resultado neto. Entonces, aquí noto que en la primera alternativa, total son 3 años, y en la segunda alternativa, total son 5 años. Entonces, voy a trabajar una tabla. Esta es la primera alternativa. Solamente tengo inversión de 18.000 y 4.000. Tengo ingreso neto de operación, que es 4.000, 8.000, 16.000, son 3 años. Y tengo el flujo neto de caja, donde el año 0 es negativo, el año 1 es 0, el año 2 es 8.000, 16.000, y con este flujo hallamos el valor presente neto, ya está hallado el valor presente neto. Y la segunda alternativa, lo construimos igual, es un flujo sencillo, inversión, ingresos netos, 4.000, son 3 años, ¿verdad? Segunda alternativa, son 3 años, 4.000 anuales, 3 años, 1, 2, 3, y luego 10.000, ¿está? 10.000 en los siguientes 2 años. Responde, entonces, igual calculo, ¿no? Hasta ahí debo estar ya tranquilo porque ya calculé el valor presente neto de la primera y el valor presente neto de la segunda. Sin embargo, me percato que hay una pequeña particularidad, que la primera dura 3 años y la segunda dura 5 años. Si bien es cierto que son 2 años de diferencia, es importante. Entonces, estos valores, si nosotros viéramos la diferencia, solamente por curiosidad, puedo poner acá, primera alternativa, que mejor abro un espacio, segunda alternativa, y su respectivo valor presente neto, que está en soles. La diferencia entre ambas alternativas es de solo, casi 56%, ¿no? Pero me preocupa esta diferencia de tiempo. Entonces, ¿qué hago? Determino el mínimo común múltiplo de ambas alternativas. O sea, trato de simular en cuántos años ambas alternativas serían iguales, y es 15 años. El mínimo común múltiplo de 3 y 5 es 15 años, y por lo tanto, teniendo el flujo ya trabajado, lo que hacemos es repetir el flujo durante 15 años. Entonces, la primera alternativa, si miramos por acá,
Esta es la primera alternativa, ¿no? La primera alternativa dura 3 años, estos son los 3 años, este es su BPN. La segunda alternativa, hay que volver a invertir aquí, 0, igual dura 3 años, cuyo valor presente neto sería esto, y luego nuevamente volvemos a invertir, pues sería 3 años más, aquí está su valor presente neto, y así, 3 años más, 0, nuevamente 0. Estamos simulando la primera alternativa que se repite una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. ¿Con qué propósito? De alcanzar los 15 años. Vale decir, invierto la primera vez, opero durante 3 años, voy a ganar hoy 633. Luego, en el año 3, nuevamente vuelvo a invertir, dura 3 años, en su equivalente de este flujo, en el año 0 para esa nueva escala, gano 633 y así 5 veces. Con la segunda alternativa hago lo mismo, poner acá la fila. Esta es la primera vez, 5 años de la primera vez. Ahora, en el año 5, va a hacer falta una más, en el año 5, invertimos nuevamente y eso dura por 5 años, entre los próximos 5 años, y eso nos da una ganancia que es esta que está acá, y luego nuevamente por 5 años, y llegamos a que ambas alternativas duran 15 años. Entonces, esta simulación es con flujos, con flujo de caja, pero que propiamente no son caja, sino son flujo de caja de valores presentes netos que previamente hemos calculado. Noten ustedes que esto de valor viene de acá, este otro valor viene de aquí. Ok, entonces, teniendo que esto es un flujo, si ignoramos esta columna, todos estos costos son importes. Su nombre clásico es flujo de caja, la que está arriba, pero estos son valores presentes netos en cada fecha. Este es el valor presente neto en el año 0, este es el valor presente neto en el año 3, valor presente neto en el año 6, valor presente neto en el año 10, de la segunda alternativa, pero no dejan de ser montos. Por lo tanto, lo traemos al presente. Traemos al presente, aplicamos la función, la tasa de descuento al 10%, y aquí comparamos. La primera alternativa, 1935, la segunda alternativa, 1980, elegimos aquella que tenga el mayor valor presente. ¿Conforme? Bien, ¿algún comentario? ¿Alguna observación? Profesor, ¿qué tal? Si lo puse con decimales no hay ningún problema. No hay ningún problema. Más aún, se acostumbra a trabajar sin decimales porque recuerden que estamos proyectando. En las proyecciones, los únicos decimales que se recomiendan son para precios unitarios y costos unitarios. Los totales deben estar en entero. Cosa muy diferente es cuando es histórico. La información histórica ya es evidente, ya está registrado. Usualmente se trabaja con 2 decimales. Pero en las proyecciones, excepto cuando sean tasa de interés, costos y precios unitarios, que pueden ser con 1 o 2 decimales, los valores totales van en entero. Pero ojo, si ustedes trabajaron con decimales, no hay ninguna observación. La segunda alternativa un poco escapa de una situación usual. ¿Por qué? Porque uno espera en una pregunta que te den la tasa de descuento y uno comienza a leer, que es lo recomendable, ¿no? Dice, para el reemplazo de una máquina, ya la máquina existe pero es antigua, hay 2 alternativas. Una primera, donde hay que invertir 30.000, igual los costos operativos en efectivo, aquí ya hay un pequeño concepto que en la parte de arriba era irrelevante porque no teníamos mayor información, pero acá por alguna razón nos dicen costos operativos en efectivo. Entonces, si me permiten, esto significa costos y gastos de operación, por eso que en el caso de arriba le llamaban costos de operación. Costo de operación es igual que costos operativos, ¿no? Vale decir, incluyen el costo de producción, gasto de administración y gasto de ventas, pero antes de depreciación. Entonces, esta palabra depreciación es porque el activo, por el uso, el activo fijo por el uso se deprecia, pierde valor y por lo tanto es costo, pero en el flujo de caja no se paga, ¿no? Simplemente se registra y en la estructura de costo de producción está la depreciación de la maquinaria que está en el área de producción. En los gastos de administración están la depreciación de los equipos de oficina y en los gastos de ventas está la depreciación de los vehículos de reparto o de exhibición. Es importante, de otro lado, tener en cuenta que cuando hablan de operación es antes de gastos financieros, ¿no? Y del impuesto a la renta. Muy diferente es que se nos dijeran ingreso neto. Ingreso neto ya es sinónimo de utilidad neta. Entonces hay que tener mucho cuidado con los términos porque a veces nos pueden confundir, ¿no? Dice costos operativos en efectivo. La segunda también nos dan la inversión, igual costos operativos, y ahí está el secreto, ¿no? Nos hablan de depreciación. Es interesante cómo la depreciación puede cambiar de un momento a otro. Por ejemplo, en la actualidad por la crisis, la tasa de depreciación han cambiado, pero es exclusivamente
exclusivamente para fines tributarios. O sea, la tasa de depreciación, un poco reiterando, la establece la SUNAT y es para el cómputo del impuesto a la renta, llamado también impuesto a las ganancias. ¿Okay? Esta tasa es diferente a la vida económica o vida física del activo. Por ejemplo, por la emergencia, el Estado ha dispuesto que muchos equipos que se depreciaban en 10 años, ahora se deprecian en 2 años. Claro, la tasa usual era 10% anual, 10% anual significa en 10 años, y de pronto la SUNAT dice, ahora van a depreciar toda inversión que realicen, ¿no? Toda inversión que realicen, van a depreciar al 50%. Eso no significa que si antes depreciábamos en 10 años y concordaba con la vida física del activo, ahora que SUNAT me dice deprécialo en 2 años, 50% significa en 2 años, no significa que el activo al cabo de 2 años ya no tenga vida, ¿no? Esta máquina va a seguir igual operando durante 10 años o 5 años, que es la vida que establece el fabricante, o que operar no implica peligro, mantenerlo no hay mucho gasto. Este es otro tema. ¿Y por qué el Estado en época de crisis hace que las empresas deprecien más rápidamente? También se llama depreciación acelerada, porque depreciando más rápidamente, entre comillas, inflamos el costo y por lo tanto la empresa no paga impuesto a la renta, y esa pérdida lo va a ir reservando cuando la pandemia pase de aquí a 2 años, digamos, ojalá que pase 1 año, pase 2 años, ¿no? Las empresas tienen pérdidas acumuladas y no han pagado nada de impuesto. Cuando la economía se reactive a plenitud, las empresas comienzan a tener utilidades. En lugar de pagar en el año 2024-25 impuesto a la renta, van a deducir las pérdidas y no van a pagar impuesto a la renta. Recién pagarán impuesto a la renta del año 2027 en adelante, 7-28. Entonces es una forma de promover inversiones, porque la única forma que podamos recuperar la pérdida de empleo, la única forma que el país pueda crecer y luego desarrollarse, es que haya inversión. Entonces la tasa de depreciación, recuerden, no tiene que ver con la vida física del activo que estamos utilizando, ¿no? Uno deprecia en 2 años, el tercer año ya no hay depreciación, pero el activo sigue produciendo, por lo tanto hay que pagar impuesto a la renta por las utilidades, salvo que tengamos pérdidas pasadas. Y la ley en situaciones normales nos diría hasta 4 años, pero por la emergencia nos han dado 1 año más. La pérdida tiene vida por los próximos 5 años. Y hay un horizonte de 4 años, acá ya no es igual que el anterior, cabe la posibilidad que tengan diferente vida, pero acá nos dan igual. Y nos dice, analice la conveniencia de adquirir, y aquí está digamos, el objetivo. Lo que nos piden es que analicemos la conveniencia de adquirir la primera máquina que cuesta 30.000 o la segunda que cuesta 40.000, asumiendo tasas de costo de oportunidad. Entonces, naturalmente, toda decisión requiere, como el caso anterior, como la pregunta número 1, de esta tasa de descuento. Entonces, en este caso, en el segundo problema, nos están diciendo que esta tasa no es 10, sino tiene que tomar usted en cuenta diferentes tasas, digamos 8%, 10%, 15%. Entonces ya tengo que este es un tema que tengo que simular. ¿Cómo así? Pues ya entendiendo de qué trata el problema, comenzamos a ordenarnos. La depreciación, ¿no? Está el impuesto a la renta. Recuerden que el 10% es para la pequeña, para lo que están bajo el régimen, tributario de pequeña y mediana empresa, hasta un cierto nivel de ventas. Ya después pasan al régimen general, que es de 29,5. Sobre las ganancias, se le llama impuesto a la renta. Aún seguimos usando ese término, pero según las normas internacionales de información financiera, el nombre es impuesto a las ganancias, que tiene la misma connotación. Ok, ¿qué tenemos de la primera alternativa? ¿Qué tenemos como datos? Vamos ordenando. Desde aquí hemos puesto los datos. Aún no sabemos cómo trabajar, pero ya ponemos los datos. Está la inversión, ahí está. La depreciación es un costo, lo calculo. Pero, ¿qué cosa he hecho? Ya, creo que ahora sí. Noten ustedes, de esta inversión, le estoy sacando el 50%, son 2 años. Y luego, estos son los costos de operación. Noten que estoy poniendo acá inversión, costos. Como no tengo ingresos, no me preocupa los signos. Yo sé que estos son costos, no porque sean positivos son ingresos, sino ya acá yo sé que la inversión es un costo, la depreciación es un costo, los costos de operación efectivos, ¿no? Y ya tengo los datos, que son la data, simplemente hemos ordenado. ¿Y qué metodología utilizamos? Vamos a hallar el flujo de caja de costos. Entonces en este momento uno se pone a pensar, esto parece como que estuviera analizando una deuda. Entonces cuando yo analizo una deuda, tengo que pagar capital, tengo que pagar intereses. El capital no tiene efecto tributario, los intereses sí. Entonces
Entonces construyo el flujo de caja. Aquí sí ya me interesan los signos. Les digo, como no tengo ingresos, no tengo ustedes acá, no hay ingresos, entonces tenemos que ingeniarnos cómo trabajar. No hay ingresos por ventas. Y alguno se preguntará, pero ¿por qué no hay ingresos por ventas? Como la máquina ya existe, la empresa ya está vendiendo. Y si yo lo reemplazo, las ventas van a ser similares, ¿no? Lo que voy a hacer es mejorar mi eficiencia, o sea, los costos. Por lo tanto, voy a comparar alternativas a base de costos. Trabajo su flujo de caja. Ahí está. Voy a invertir 30.000, ¿no? Voy a gastar 8.000, hasta ahí, todo perfecto. Y acá, como es flujo de caja, ya no puedo poner esta depreciación, porque la depreciación es un costo, pero no es caja. Es un costo para fines del impuesto a la renta. Entonces ahí viene ya un poco la experiencia que tenemos en el análisis de deuda, es que hay lo que se llama ahorros. Hay un ahorro. Recuerden cuando analizamos deuda, había ahorro en el impuesto por los intereses, y los intereses son gastos financieros. Entonces, en este caso van a haber dos tipos de ahorros. Esta es la novedad. ¿Qué tipo de ahorros? Esta depreciación que está acá me va a permitir pagar menos impuesto a la renta. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Noten este cálculo. Se traduce en que el 10% de este costo es un ahorro tributario. El 10% es dejar de pagar impuesto a la renta. Por lo tanto, me permiten aquí, para mayor precisión, vamos a tomar una pequeña nota. Este es ahorro en impuesto a la renta. Vamos a ordenar esto, ya está. Lo ponemos por acá. Entonces, esto es como que la depreciación fueran intereses, ya está el ahorro, ¿no? Y luego, estos costos, que son remuneraciones, que son pago a proveedores, al ser costos, igual me permiten pagar menos impuesto a la renta. Entonces, tengo el ahorro en el impuesto a la renta por dichos costos. Tengo ustedes, de este costo, el 10%, de este costo, el 10% es el beneficio tributario. Recordemos que el ahorro, este ahorro, es igual al costo multiplicado por la tasa de impuesto a la renta. Ok, entonces regresamos acá. Entonces el flujo neto va a ser la suma algebraica, menos 30.000, menos 5.000, menos 5.000. No tengo ustedes acá cómo la depreciación hace su papel. Luego voy a tener más costos, porque ya no tengo ahorro por la depreciación, menos 7.200 y tengo ese flujo. Ok, puedo continuar y hallar el valor presente neto, pero puedo hallar el valor presente neto, pero tengo esta preocupación, que no me han dado, o sea, este dato no me han dado. Mi cabeza está, ¿qué ha pasado? No puedo. Llego, avanzo, ya lo tenía mapeado, no tenía este valor, por lo tanto, llego a este flujo, pero no puedo hallar el valor presente neto. Podría asumir, pero tengo el temor que voy a trabajar en demasía. Mejor dejo un ratito de pensar y trabajo con la segunda alternativa. Mismo procedimiento. Estos son los datos, el caso anterior, son los datos, y comienzo a trabajar el flujo de caja, igual, inversión, los costos, ¿cierto? El ahorro por depreciación, igual que el anterior, ahorro por costo de operación, y llego a un flujo. Entonces, preparo un cuadro de flujo de costos, tengo el de la primera, tengo de la segunda, y aquí sí vuelvo a reflexionar. La pregunta es, ¿cuál alternativa es conveniente? Y justo en esa reflexión me percato de una cosa muy, muy interesante. ¿Qué pasaría si yo saco la diferencia? ¿Cuál diferencia? La segunda, no la primera. 10.000, 3.000, 3.000, 2.000, 2.000. Y me pongo a pensar, ¿qué pasaría si esta diferencia fuera cero? Si esa diferencia fuera cero, daría a entender que me da lo mismo la primera y la segunda alternativa. Porque al ser igual, al no ver diferencia, me conviene cualquiera de los dos. Pero sucede que, como estos valores están en el futuro, si lo actualizara, ya recién entendí el problema. Entonces, lo que voy a hacer es, a este flujo, le voy a hallar su BPN, voy a hallar el BPN, y voy a asumir diferentes tasas de descuento. Digo, al 0%, al 1%, no tengo ustedes esto cómo sale, este flujo actualizado al 1%, luego voy variando al 2%, la misma, estoy actualizando la diferencia, la misma. Nota, pudo haber hecho esta simulación para cada alternativa, pero no tenía claro hasta el momento qué significa, cuál es la alternativa conveniente. Ahora sí lo tengo claro. Si esta diferencia es cero, estoy ante alternativas que son iguales. Entonces, al simular, me doy cuenta que el BPN va disminuyendo y ya encontré el truco. En algún momento va a ser cero, ya está. Más aún, acá puedo calcular la TIR de este flujo, así R, este flujo, esa TIR, ese flujo, está acá. ¿Cómo lo he hecho? Calculando para diferentes tasas. Y de aquí en adelante, la TIR sigue bajando y para
estar más seguro, hago la gráfica y ya tengo la regla. ¿Cuál es la regla? Si el costo de oportunidad es igual, si el costo de oportunidad es igual, acá, igual a cero, significa que ambos son iguales, ¿no? Porque si esto sale cero, ambos son iguales. Efectivamente, cuando son cero, ambos son iguales, y mi regla es, si el costo de oportunidad fuera 7,23, me da lo mismo la primera o la segunda. Pero si fuera menos, estoy acá, si fuera menos, si esto es positivo, me conviene la segunda, pero si fuera más, me conviene la primera, ¿ok? La segunda pregunta tenía ese propósito, de que no siempre los temas de decisión, uno todo lo encuentra ya servido, como una plantilla que hay que llenar y veremos cuál es el resultado, sino hay que pensar un poco. Y en ese pensamiento son 3 temas claves. Primero, entender el problema. Segundo, ver qué data disponemos. Y tercero, trabajar una metodología que te permita llegar al resultado. Ok, comentarios, observaciones sobre la segunda pregunta. Ingeniero, si nos viene una pregunta así en el examen, ¿también tendríamos que incluir esa gráfica o solo el análisis? Como ustedes lo estimen conveniente. Solamente les sugiero que midan su tiempo, ¿no? Ya. No es necesario, sino que aquí para ilustrarlo he graficado, pero no es necesario. Vale, gracias. Bien, tomemos 15 minutos y continuamos. Ingeniero, Sí. Disculpe, ahí también se podía haber hecho con, digamos, en cada alternativa estimar el valor presente neto. Por supuesto, pero hubiera trabajado un poco más. Ya. Pero no hay Sí. problema. Se puede hacer uno por uno y igual sale, ¿no? Claro. Si hiciéramos uno por uno, donde se cortan ambas gráficas, ahí está la indiferencia. Claro, eso es lo que estaba pensando. Ya. No, hay diferentes maneras. Esta es una ilustración que le doy, pero el mensaje es que cuando tengan algún problema, no solamente en el examen, sino en la vida real, traten de no usar plantillas. Usen su criterio, su sentido común, qué información disponen, qué es lo que quieren lograr. Ya, ingeniero. En las empresas, en que para evaluar alternativas de inversión o alternativas en general, muchas veces no es necesario utilizar los ingresos porque estos son similares o iguales para las alternativas. Entonces, lo que queda es un análisis exclusivamente a base de costos. Sigue vigente en el análisis el concepto de rentabilidad, pero como no hay ingresos, no hay manera de calcular la rentabilidad de una sola alternativa, la TIR, por ejemplo, de un solo flujo de costos, no es posible, pero sí comparando costos podemos determinar todos los indicadores que se utilizan en la rentabilidad. Cuando en las alternativas de las empresas analizamos exclusivamente costos, el término que utilizamos es una estimación de la rentabilidad, pero de una manera indirecta. O sea, llegamos bajo la lógica como que la ganancia es ingreso menos costos, ingreso neto. La alternativa más rentable es aquel que tiene mayor ingreso neto. Entonces, si nosotros imagináramos 2 alternativas que tienen los mismos ingresos, obviamente el que tenga el menor costo será el más rentable. Por eso se le llama estimación indirecta de la rentabilidad, ¿no? Vamos a ver lo que ya en la práctica ustedes lo han desarrollado y lo hemos comentado. Aparece un quinto criterio. O sea, hasta el momento tenemos 4 criterios de la rentabilidad, que es el valor presente neto, la tasa interna de retorno, beneficio-costo, periodo de recupero del capital, y el quinto es el costo uniforme equivalente, que como su nombre lo señala, es aplicable para el caso de comparar costos. ¿Ok? El análisis de costos significa que solamente deberíamos tomar en cuenta los costos que tienen relación con la alternativa que estamos considerando. Aquellos costos que van a estar presentes siempre, analicemos o no la alternativa, no lo tomamos en consideración. Me explico. Imaginemos que en una empresa su planilla de personal es 20.000 soles mensuales, imaginemos. Y estamos analizando la compra de una maquinaria y al analizar la compra de esa maquinaria,
lo hacemos con la misma gente que está ahora en la empresa, por lo tanto la planilla va a seguir siendo 20.000 soles mensuales. En consecuencia, en el análisis de la alternativa, ese costo se vuelve irrelevante. ¿Por qué? Porque hagamos o no el cambio de la máquina, hagamos o no el análisis de la nueva alternativa, la planilla no se va a modificar. Pero ¿qué pasa si actualmente la planilla es 20.000 soles mensuales y por analizar una alternativa nueva, los costos se van a incrementar en un 10%, vale decir, de 20.000 pasa a 22.000, lo relevante son los 2.000 soles adicionales. ¿Por qué? Porque si no hacemos nada, la planilla sigue siendo 20.000 soles mensuales. Pero si hacemos, si analizamos e implementamos la alternativa que estamos evaluando, la planilla se incrementa en 2.000. Por lo tanto, lo relevante es ese incremento de 2.000 justifica o no el cambio que estamos incorporando. Entonces, esa es la gran ventaja de lo que se llaman costos relevantes. Costos relevantes son aquellos que solamente ocurren cuando la alternativa se va a poner en marcha, ¿no? Este tema ya lo hemos visto cuando tocamos el tema de financiamiento, por ejemplo, cuando comparamos diferentes formas de pagar la deuda, esa fue la primera experiencia. También se utiliza, por ejemplo, cuando la empresa tiene la opción de tomar una deuda del sistema bancario o sacar un bono al mercado de capitales. Es una forma de analizar el financiamiento. Cuando analizábamos diferentes formas de pagar la deuda, no nos preocupábamos cuáles son los ingresos que la empresa debe generar, solamente mirábamos costos. Es el caso ya que hemos visto en el capítulo anterior. Otro tema que podemos utilizar para comparar solamente costos es cuando una empresa pacta con su sindicato que va a dar movilidad a sus trabajadores. Obviamente estamos hablando en situaciones normales. Ahora en la pandemia, obviamente este tipo de servicio no lo tenemos, salvo que seamos una empresa que está autorizada por la autoridad correspondiente. Entonces uno dice, tengo dos alternativas: comprar vehículos para que transporten a mi personal o contratar una empresa que me dé el servicio de transporte personal. O sea, opte por una u otra alternativa, mis ingresos no se van a mover. Entonces solamente debo comparar cuáles son los costos que la empresa va a incurrir si compra vehículos para transportar su personal de su domicilio a la planta y viceversa, y cuáles son los costos si compro una empresa que me da el servicio con sus vehículos y su personal, de traer el personal del domicilio a mi planta y viceversa. Entonces, en este caso, estamos solamente analizando costos. Y un tercer caso es cuando uno quiere una máquina y se pregunta, ¿no? ¿Voy a reemplazar una máquina por una nueva o voy a comprar una máquina de segundo uso? Naturalmente está descontado que la calidad del producto que voy a obtener son similares, el mercado me va a aceptar el producto resultante, entonces mi tema se reduce a ver cuál es lo más conveniente desde el punto de vista costos. Una máquina nueva obviamente va a costar más que una máquina de segundo uso, pero la máquina nueva va a ser más eficiente, su operación y mantenimiento va a ser más barato que una máquina usada o de segundo uso, ¿no? Otro caso que también se ocurre es, me cambian de trabajo, entonces mi vivienda está muy lejos de mi trabajo, entonces yo quiero ver si me compro un departamento o alquilo un departamento para poder vivir, ¿no? O si estuviéramos hablando de una empresa que quiere un local para ampliar sus ventas, se va a preguntar, el local que requiero para ampliar mis ventas, mis servicios, ¿debo comprarlo o debo alquilarlo? Es otro tema de análisis de costo, ¿no? Entonces, la condición primordial es que los beneficios no cambian. Entonces, en el flujo de efectivo,
vamos a tomar en cuenta dos tipos de costos, tal cual en el examen en la práctica lo hemos revisado, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta comprar la máquina, que es la inversión, y cuánto nos cuesta operar dicha máquina, operación y mantenimiento? Pero, como no tenemos ingresos, no podemos hallar el impuesto a la renta. Entonces, el impuesto de la renta lo manejamos vía el ahorro fiscal. Recuerden que el ahorro fiscal es dejar de pagar. Me ahorro de pagar impuesto al Estado, al fisco, a la SUNAT. Y eso me da la depreciación de la maquinaria, y si estoy comprando un software o una licencia, ¿no?, tengo que amortizar el costo de esa licencia, de ese aplicativo, ¿no? Y también me da ahorro fiscal los egresos de operación, que es materiales, mano de obra y servicios, ¿no? Recuerden que la depreciación es un costo no desembolsable, la amortización de intangible también es un costo no desembolsable. Entonces, este ahorro fiscal no solamente es importante porque voy a pagar menos impuesto a la renta, y también como empresa voy a repartir menos utilidades a mis trabajadores, ¿no? Entonces, alguien podrá decir, pero el trabajador va a recibir menos. Definitivamente va a recibir menos ahora, pero más adelante el trabajador y el accionista van a recibir más, porque la empresa seguirá operando, la empresa tendrá ganancias cada vez mayores porque está renovando, está cambiando, está modernizando su infraestructura. Cuando analizamos costos, es posible convertir todo el flujo en una serie uniforme. Una serie uniforme, y esa serie uniforme, que es constante, recibe el nombre de costo uniforme equivalente. Si tuviéramos un monto en el presente, hallamos su anualidad, se lo convertimos en una serie constante, y podemos comparar, analizar dichas alternativas, simplemente comparando el menor costo equivalente, ¿no? Ok, veamos un pequeño ejercicio para ilustrar este tema. Por favor, ingresen al campus en la sesión número 13. Descarguen el archivo en Excel y veamos la solución de la aplicación 13.1. Permítanme revisar. Nos dan el costo de oportunidad y nos dan dos alternativas. Una máquina, la máquina A, la máquina B, tienen diferente costo inicial o inversión, y diferente costo de operación y mantenimiento, soles por año. La inversión se deprecia, hay participación de trabajadores del 10%, y también hay impuesto general está afecto al impuesto general a las ganancias, ¿no?, que es 29.5, y el horizonte es igual para ambos, de 5 años. Por favor, revisen la aplicación y lo discutimos. Unos 5 minutos. Vamos a continuar. Bueno, acá tenemos la data comparativa. La novedad está aquí, que de antes en la prueba hablábamos solo del impuesto a la renta. Ahora tenemos dos conceptos, podemos ver los valores, ¿no? Este impuesto a la renta actualmente es 29,50. Entonces, este ahorro, ¿no? A ver, ¿cómo sale este ahorro? Cuando solamente había impuesto a la renta, cuando esto era 10, por ejemplo, y no había participación, el ahorro, la tasa de ahorro es igual a la tasa de impuesto a la renta. Ahora que tenemos participación de trabajadores del 10% y la tasa impositiva es 29,50, este es el régimen general del impuesto a la renta,
¿no? Y la primera, vale decir, esta tasa se aplica solo a empresas que en planilla tienen 20 o más trabajadores. Es muy importante tener en cuenta esta pequeña acotación. No es aplicable para todas las empresas. Solamente están obligadas aquellas empresas que en planilla, ojo, en planilla, tengan 20 o más trabajadores. Para los que tienen menos de 20 es voluntario. Si la empresa voluntariamente aplica, le reparte ganancias a sus trabajadores, tiene que avisar a SUNAT porque tiene un efecto tributario. Entonces, esta participación para fines tributarias tiene la connotación de gasto. Es gasto, ¿no? Es gasto. A pesar que este reparto de utilidades a los trabajadores depende de las utilidades, para la redundancia. Si hay utilidad, el trabajador recibe utilidades, pero si hay pérdida, no recibe. Es importante que cuando la empresa pague utilidades a sus trabajadores, para SUNAT es un gasto. Y por lo tanto, al ser gasto, es deducible para fines de tributo del impuesto a la renta. ¿Eso qué significa? Que si la empresa paga utilidades y paga el impuesto a la renta, el ahorro sería 10 más 29. Pero la suma no es tan directa, porque este 29 la empresa lo aplica por 1 menos este gasto. Vale decir, el ahorro es 10 más el 29,50% del 90%. Es por eso que la tasa de ahorro fiscal resulta ser 36.55. Acá tienen la fórmula de cómo sale esto. Es efectivamente 10%, 1 menos 10% por el 29,5. Y el resto es la que ya hemos visto, los ahorros, ¿no? Y aquí tenemos las dos. Como tenemos la tasa, la mejor alternativa es la primera. ¿Por qué? Porque estos son costos. Al ser costos, el ahorro va en sentido contrario. Por ejemplo, esta operación no es suma algebraica, sino es inversión más costo, se suman y estos dos se restan. ¿Y por qué se restan? Porque aquí está el signo negativo que hace que se resten. Por eso que estos son costos, y al ser costos se toma el menor como la mejor alternativa. Si hubiéramos puesto los signos, sería menos, esto sería más, entonces sería de la suma algebraica, y tomamos el mayor BPN. El mayor BPN, esto salía negativo, el mayor BPN sigue siendo menos 15. Menos 15 es mayor que menos 16, por eso la decisión es la misma. Ok, esto tiene variantes, pero solamente tengan en cuenta que aquí la novedad es la participación de trabajadores, que reitero, es aplicable solo para empresas medianas y grandes que tengan en planilla 20 o más trabajadores. Ok, ¿qué más tenemos? Esta forma de trabajar del menor costo implica también otras aplicaciones. Por ejemplo, cuando ustedes quieren ver cuál es el mejor tamaño de planta, pueden utilizar esta metodología. Cuando quieren seleccionar tecnologías o maquinarias, cuando quieren analizar la localización de un inmueble donde va a estar su planta o su oficina, igual pueden comparar, ¿no? Y estos son los costos del flujo neto. Pueden ver si hay alquiler, el costo, luego se puede vender la maquinaria. Es importante tener el costo de oportunidad. Si no hubiera, se hace una simulación. El valor presente de costos es la mejor alternativa, y la indiferencia, como conversamos en la práctica, es cuando ambos son iguales. BPN de la primera alternativa es igual al BPN de la segunda, significa que el diferencial es cero. Hay diferentes formas de trabajar, ¿no? Podemos hacerlo uno por uno, podemos hacerlo por el diferencial, igual se hace la condición de equilibrio. A ver, chequemos la segunda alternativa, la segunda aplicación. Es una máquina que cuesta 40.000, su operación genera 4.000 por año durante 5, y nos piden hallar el valor presente neto. Recordemos que el BPN no se hace ningún problema, calcula a ojo cerrado, y queremos saber cómo hallamos el costo uniforme equivalente. A ver, pasemos al archivo en Excel. Lo tenemos acá, aplicación 302. Está la información, está el costo de oportunidad, está la inversión, todo igual. Vamos a actualizar estos valores. Por acá, ahí está. Vamos a poner 29,50. Ok, este es el flujo, lo que ya conocemos, los ahorros. Este es el flujo de costos. Hallamos el BPN, el valor presente neto, trabaja como está acostumbrado, coge el primero, luego la función BNA y lo calcula. ¿Qué cosa es el costo uniforme equivalente? El costo uniforme equivalente hace la siguiente reflexión. Tienen que ser igual todos los años. Este es igual todos los años. Este es un costo uniforme equivalente. Lo que distorsiona es este valor. Entonces, el costo uniforme equivalente lo podemos calcular, que está en el año 0, podemos hallar el valor futuro A de esta manera, aplicando la función pago. ¿Recuerdan cuando tenemos una deuda? Este es el monto de la deuda y queremos calcular cuál es la cuota constante consecutiva durante 5 años. Pues esta es la función pagos. Para decir serie uniforme
anual constante. Entonces podemos trabajar de otra manera, la solución va a ser la misma. La mayoría, a pesar de que son costos, se inclina por el BPN. Algunos analistas, ¿no?, cuando ven que la inversión es igual, pero los costos son iguales, imaginen, tienen dos costos, uno 4.000 y otro 5.000, y las inversiones son diferentes, prefieren que la inversión repartirlo en 5 cuotas. ¿Y cómo lo hacen? Usando la función pago, ¿no? Y cuando tengan la oportunidad de aplicar, recuerden que la función pago es como si fuese una deuda. Esta deuda quiero pagarlo en 5 cuotas iguales, pues cada cuota incluye el capital más los intereses. Algo similar el procedimiento. Si revisamos el siguiente ejercicio, por ejemplo, la 13,3, esta es una persona que quiere comprarse un departamento. El departamento cuesta 50.000, se deprecia al 5%. Ahora por la crisis la depreciación ha aumentado, o sea, en menos tiempo. Si lo alquila, hay un costo de alquiler, 500 soles mensuales, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué me conviene? ¿Comprar el departamento o tomarle un alquiler? Asumiendo que su costo de oportunidad es 10%, el departamento después de 5 años, si lo he comprado, lo puedo vender. Si me costó 50.000 soles, habrá perdido algo de valor, lo vendo en 40.000. Entonces aquí la pregunta es, tiene que haber un punto de indiferencia entre comprar un departamento o tomarle un alquiler. Incluso puede haber una indiferencia en la cuota de alquiler. De repente, sentido común, si la cuota mensual es muy alta, conviene comprar el departamento. Si la cuota mensual es muy baja, obviamente no conviene comprar el departamento. Pero la gran pregunta es si para comprar necesito tener plata y no tengo. Y ahí viene el banco. O sea, hay situaciones en que las decisiones de inversión tienen que empalmarse con las decisiones de financiamiento. Entonces, paralelamente, si logro financiamiento y el banco me pide una cuota inicial mínima y la cuota de pagar la deuda son similares al alquiler, no hay mucho análisis. Me compro el departamento financiado. La gran pregunta es, ¿y qué pasa si me quedo sin trabajo? Ya es un manejo de riesgo. Si uno le va a temer a todo, obviamente no va a comprar su departamento. Pero si uno dice, ok, compro mi departamento, ¿no?, y si me va mal, ya lo venderé. De repente, si ahí ya entra a tallar temas ya extraeconómicos, vale decir, ubicación, ¿no?, tamaño del departamento, cómo lo conservo, y una serie de factores que son determinantes para vender cualquier producto, en este caso un departamento de segundo uso. Veamos la metodología rápidamente. En la metodología, estamos a la aplicación 3.13, que está congelado. Aquí está. Entonces, el análisis es similar, ¿no? Está la inversión, la depreciación, como es persona natural, es irrelevante porque no paga impuesto a la renta, ¿no? El valor de reventa después de 5 años, condiciones del alquiler y una garantía de 2 meses, que al final se devuelve. Entonces, estos son los flujos. Si compramos el departamento, vamos a gastar 50.000, ¿no?, y al final se devuelve, se recupera 40.000, ¿no? Entonces hay un valor presente. Se entiende que los costos de operación y mantenimiento son iguales, lo compre o lo tome en alquiler. Pueden haber algunos temas de tributos. Si alquilo, este es el flujo, toda la garantía, después lo recupero al final, 1.000 es la garantía, estas son las cuotas de alquiler, hallo el valor presente, ¿no?, y acá puedo ver que el que tiene menor costo es el alquiler. Pero tengo la duda que de repente este costo sea determinante. Entonces hago una simulación. En esta simulación voy tomando en cuenta mi costo de oportunidad, si compro, lo alquilo, acá lo estamos haciendo uno por uno, luego el diferencial, y donde se cortan está el quiebre, ¿no? Hasta acá me conviene comprar, de aquí en adelante me conviene alquilar. Esto es lo que se llama punto de indiferencia. Cuando hay ingresos y costos, lo llamamos punto de equilibrio, y cuando solamente hay costos, se llama punto de indiferencia. Este análisis que estamos haciendo para tasa de descuento, acá podríamos poner el alquiler. Entonces va a haber un alquiler de indiferencia. Para alquileres bajos, conviene alquilar; para alquileres altos, conviene comprar. Es decir, son aplicaciones muy sencillas de las nociones elementales de inversión y financiamiento que hemos visto en el curso. Ok.